Somos el equipo número 7 y nos tocó el tema de complemento de los sistemas políticos y representación, conformado por Octavio Peña Vázquez, Jehu Andrés Mateo y Carlos Hernández Cortés. Primero empecemos por los grupos antisistema. Antisistema es todo aquel que contradice las instituciones establecidas en la sociedad. Estas instituciones pueden ser democracia, capitalismo, globalización u otras. Dentro de esa se puede encontrar antiglobalización. Se trata de una serie de movimientos sociales que coincidieron con el final del siglo XX. Criticaron el proceso de globalización y creyeron que la globalización conducía a crear condiciones inestables y un crecimiento económico insostenible. Este último se relaciona principalmente con temas ambientales, que se deben al impacto de las actividades económicas, especialmente las que explotan recursos naturales. También está el anticapitalismo, que clasifica una serie de ideologías contrarias al capitalismo, por lo que buscan abolirlo o modificar alguno de sus fundamentos. Por lo tanto, dentro de él encontramos varios. Primero encontramos con el socialismo. El socialismo es un sistema económico y social y el núcleo de su sistema ideológico es defender los conceptos de propiedad colectiva y privada. También está el marxismo, que consistió en que los medios de producción deben ser de propiedad pública, no propiedad privada, porque eso crea un sistema desigual y el capitalismo explota al proletario. Está también socialdemocracia, que no trata de eliminar el capitalismo, sino de diseñar un sistema económico más justo que respete la propiedad privada. Y por último, dentro de este se encuentra el anarquismo. Es un modelo sociopolítico basado en un país o gobierno en el que no existe una forma coercitiva. Por tanto, se da propiedad al papel del individuo de la organización de un territorio específico y su capacidad de conexión. Fuera de estos, también se encuentra el antiimperialismo. Esta es la tendencia de un país que se opone a la obediencia política y económica de un país a otro país. Suelen utilizarse para referirse a la intervención de Estados Unidos en otros países. Sindicatos. ¿Qué son los sindicatos? Primeramente, un sindicato es una asociación de trabajadores, el cual su propósito es básicamente defender los derechos laborales del sector que representan para promover iniciativas, proyectos y algunas leyes de interés. Los sindicatos son asociaciones constituidas libremente, sea que se trate de trabajadores del sector público o incluso privado. El principio de libertad en su constitución, reconocido como un derecho, le garantiza la autonomía respecto de los intereses del patrono. Las funciones de los sindicatos son 1. La negociación del contrato colectivo cuando hubiera lugar. 2. La representación de los trabajadores con contratos individuales cuando así sea requerido. 3. La supervisión y defensa de las condiciones de seguridad industrial. 4. La vigilancia en el cumplimiento de la seguridad social. Y por último, pero no menos importante, exigir y promover condiciones adecuadas para el usufructo de derechos en el ámbito laboral. Las instituciones políticas, por otra parte, son entidades de carácter social y jurídico que organizan y aseguran la realización del proceso de orientación política, predeterminación ideológica sobre las metas sociopolíticas alcanzadas por los órganos del Estado. Esto de manera estable y duradera a través del tiempo. Las características principales de las instituciones políticas es la perdurabilidad en el tiempo, la continuidad jurídica, personalidad propia, supone una influencia para las ideas políticas, a la vez es influida por estas. Las funciones de estas instituciones políticas es satisfacer las necesidades sociales, cumplir los objetivos propuestos, complementar a las normas sociales, ejercer control social, establecer relaciones con otras instituciones, condicionar y regular la vida política. Características de los regímenes democráticos, autoritarios y totalitarios. Un régimen político es un conjunto de instituciones políticas por medio de las cuales un Estado se organiza de la manera de ejercer el poder sobre la sociedad. Democracia. ¿Qué es? Es un método de gobierno en el cual la forma que se organiza da preponderancia al pueblo.
El pueblo es el dueño de la soberanía. Características esenciales. Respeta los derechos humanos, busca el bienestar común, existe un Estado de Derecho, se fundamenta una constitución política, derecho a votar y ser votado, existe una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, alternabilidad del poder, existencia del pluripartido, representatividad y protección a las minorías. Autoritarismo. ¿Qué es? Es un régimen político que abusa de su autoridad y se impone al poder sin un consenso por parte del pueblo. Este tipo de sistema puede estar al mando de un tirano, un monarca, de gobiernos militares, de un líder de la élite o de un poder económico extranjero, que suprime todos los derechos humanos. Características esenciales. Protección de los intereses de una minoría, el control de los medios de comunicación, la promoción del terror, la abolición del voto popular, la fuerte presencia militar y la manipulación arbitraria de la Constitución. Totalitarismo. ¿Qué es? Es una forma de gobierno en la que el único partido político gobierna con poder absoluto sin ningún tipo de limitaciones. El concepto de totalitarismo define a los estados, ideologías, agrupaciones o movimientos donde se priva la libertad y mediante el cual el Estado concentra todos los poderes de manera total sin respetar divisiones o derechos individuales. Características esenciales. La gobernación de un único partido. La imagen de un líder fuerte y glorificado desde la propaganda política. La falta de división o separación de poderes del Estado. Por eso se llama Estado totalitario. La falta de derechos individuales, de libre opinión o intervención en la política de cualquier ciudadano. La falta de libre elección de culto y educación. El abuso de propaganda política y de los medios de comunicación masivos, con fines estratégicos para ejercer el control y la represión social. La censura de la opinión pública y de cualquier tipo de información en los medios de comunicación que no provenga del Estado. El control y el manejo de la economía por parte del Estado, que se apodera de las propiedades privadas y de las corporaciones de la nación. La adopción de ideas políticas, ya sea de izquierda o de derecha, para ejercer un régimen totalitario. La división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué es? La división de poderes es una forma de estructura organizativa de los estados basada en el reparto de los poderes de decisión y control en tres ámbitos: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Objetivo: por medio del reparto de responsabilidades gubernativas, se hace posible el mutuo control entre los correspondientes dirigentes. Es decir, si un sistema sociopolítico quiebra, en uno de sus aspectos o ámbitos, las otras patas deberían contar con la fuerza o el respaldo legal para afrontar su conducta indebida. De este modo, la división de un poder en una sociedad debe establecer una relación de contrapesos de las élites sociopolíticas, de esta como medida de defensa del ciudadano. Poder ejecutivo. Función. El mismo se identifica como el poder encargado de gestionar al Estado, representándolo internacionalmente. Integrantes: sistema administrativo y gubernamental encargado de la gestión estatal y distintas labores públicas. Ejemplos: el presidente de la República, embajadores, secretarios y gobernadores. Poderes. Poder legislativo. Función: es el encargado de generar las leyes que regirán en un territorio. Integrantes: conformado por los órganos encargados de llevar a cabo la creación y adaptación de las distintas leyes presentes en el sistema. Ejemplo: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Poder judicial. Función: es el poder encargado de que las leyes vigentes sean aplicadas correctamente. Integrantes: engloba departamentos judiciales y otros tribunales cuyo fin principal es la protección legal de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes que rigen su vida cotidiana. Ejemplos: los juzgados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.